Adrián, ¿cómo ves esta situación? Y precisamente, como está explicando Miguel, una de las claves podría ser que Zelensky intentara llegar a un acuerdo. Ya sabemos que con Rusia no va a poder ser, está desde luego complicada la situación, pero además empiezan a salir informaciones, las apuntabas tú antes, que ya dicen pues, que Ucrania no va a poder recuperar todo lo que ya ha conquistado Rusia. De hecho, el propio primer ministro polaco sorprendía y, de hecho, enfurecía a Ucrania diciendo que no van a poder recuperar Crimea de ninguna forma. No sé cómo ves esto y también los últimos movimientos de Zelensky, pues cargándose la cúpula militar, política, tanto extraño, ¿no? Sí, efectivamente, como decía Miguel Ángel, ¿qué es lo que desde un punto de vista militar, desde un punto de vista estrictamente de Ucrania, está en juego con este tema Zelensky y Zaluzny? Pues desde el punto de vista militar, efectivamente, seguramente muy poco, ¿no? La cuestión es si estamos, por un lado, ante una caída más o menos ordenada de Ucrania y, segundo, en qué medida eso puede incidir a las estrategias de Occidente, a las estrategias de la OTAN, ¿no? Es posible que una posición radical numantina como la que parece que está defendiendo Zelensky pudiera ser interesante desde la perspectiva de los sectores radicales de la OTAN que están apostando, como se está diciendo, en principio, por mantener al máximo el desgaste de Rusia, porque esto nunca ha sido una cuestión sobre Ucrania, ha sido sobre desgastar a Rusia como fuera, ¿no? Y ese sector radical de la OTAN está en eso, que el objetivo y la misión de Ucrania, la misión del gobierno de Ucrania es desgastar al máximo a Rusia y ganar tiempo, ¿no? Ganar tiempo mientras la OTAN se prepara. ¿Para qué? Y esa es la cuestión de para qué se está preparando la OTAN o ese sector más agresivo de la OTAN, quizás para intervenir en la propia Ucrania, en el propio territorio de Ucrania, ¿no? Es una cuestión en la que, a la hora de interpretar el tema Zaluzny-Zelensky, a mí me falta una pieza, ¿no? Porque hasta ahora se estaba hablando mucho de que Zaluzny tenía el apoyo de los sectores más o menos moderados de la OTAN, mientras que Zelensky estaba apoyado por los sectores más radicales y se hablaba en concreto de Gran Bretaña, que siempre ha tenido ese papel de el ala más radical dentro de la OTAN, ¿no? Sin embargo, esto no cuadra con las entrevistas recientes que le han dado a Zaluzny, claramente dándole aire, pues por ejemplo en The Economist. Economist ya sabemos que es el portavoz de la casa Rothschild, que es prácticamente el poder central en Gran Bretaña, ¿no? Y claro, si esto no es así, no me encaja del todo qué es lo que hay realmente detrás de Zelensky. Porque claro, su personalidad no encaja con esa posición radical. Él no es que no fuese una persona radical, ni siquiera ha sido nunca un nacionalista, ni nada por el estilo, ¿no? Él ha utilizado, como han utilizado los presidentes, el presidente anterior, por lo menos los presidentes anteriores, a esos sectores nazis, integrándolos en el ejército, dándoles poder, etcétera, pero él nunca ha tenido nada que ver con esto. El ex ministro de Defensa ha hecho unas declaraciones hace una semana en la que criticaba a Zelensky, ha dicho la presidencia está captada por el Mossad. No sé, esto realmente es una forma de hablar o qué es, pero realmente no, sí sería fundamental saber quién está realmente detrás de esa posición de Zelensky. Si es cierto que el conjunto de la OTAN está apoyando a Zaluzny, no me encaja que Zelensky, simplemente por su propia personalidad, esté manteniendo esa posición radical, numantina, digamos, de defender a toda costa estrategias como las que está defendiendo. Habría que ver qué sector le está animando y por qué a mantener esas posiciones, ¿no? Has dejado una pregunta en el aire, Adrián, que voy a aprovechar para formulársela también a Ezequiel, que hablaba antes precisamente de los ataques de Rusia en Avdiivka, cada vez más evidentes, cerca incluso de rodear esta región, avances también en Bakhmut, pero más allá de esto, Ezequiel, que también te quiero preguntar, ha hecho una pregunta, Adrián, ¿para qué se está preparando la OTAN? Claro, hablamos de este Steadfast Defender, de cómo están moviendo armas nucleares a Reino Unido, que ya ha dicho, por cierto, Rusia hace apenas unas horas que va a responder. ¿Por qué está haciendo esto la OTAN? ¿Qué está buscando? Bueno, Adrián recién en su respuesta establecía el foco en el centro de la cuestión, en el factor fundamental. Acá no presenciamos una guerra entre Rusia y Ucrania, sino una guerra entre Rusia y la OTAN. Una guerra por los espacios de influencia tras
los avances de Occidente, de la OTAN, hacia el este, muchas advertencias de Rusia y finalmente la reacción de Rusia, lo cual no connota que no haya formalmente cometido una violación del derecho internacional con la invasión, pero las relaciones internacionales no responden a el derecho internacional y a las instituciones, sino a las relaciones de fuerza. Y en este conflicto presenciamos una disputa de relaciones con las relaciones de poder entre la OTAN y Rusia. Y en ese contexto, Ucrania básicamente representa un escenario para esto, por eso puede aparecer en discusión o en disputa el resultado final territorial para Ucrania, si más grande, más chica, si existente o inexistente, pero en última instancia presenciamos una disputa por esa relación entre la OTAN y Rusia. Y dicho todo esto, aquí aparece la cuestión. Bueno, ¿qué cambio en las relaciones de poder vamos a presenciar en ese conflicto de fondo, OTAN-Rusia, tras la victoria militar de Rusia en Ucrania? ¿Presenciaremos un momento en el cual ambas partes generan un acuerdo respecto a las zonas de influencia? Eso representaría lo más lógico, ¿sí? Y en mi opinión, Rusia quería, quiere y querrá eso. Ahora, Estados Unidos, en una situación de decadencia unipolar, ¿sí?, no desaparece como gran poder en el escenario internacional, ni siquiera como el mayor poder, pero sí desaparece su hegemonía unipolar. Bueno, en ese escenario, hasta ahora, Estados Unidos no aparece dispuesta a una negociación y al respeto de determinadas áreas de influencia de Rusia en Europa del Este. Estos ejercicios de la OTAN aparecen en ese contexto, en el contexto de la negociación futura por los espacios de poder entre ambos bloques, negociación, una vez más, la cual podría desencadenar eventualmente una guerra. ¿Sí? Una guerra inconveniente para todos, no la quiere Rusia, no debería quererla Europa y no debería quererla tampoco los Estados Unidos. Pero bueno, lo mismo que los ataques de Estados Unidos en Medio Oriente, lo mismo que Estados Unidos en Taiwán, en este momento Estados Unidos aparece en una crisis interna terrible, en crisis en su posicionamiento global y no está respondiendo de manera inteligente, sino que aparece desconcertado y a menudo víctima de los halcones más radicales. Entonces, bueno, estos ejercicios aparecen en ese contexto, representan una muestra de músculo. Si eso determina necesariamente después un enfrentamiento o no, eso lo vamos a presenciar cuando comience la resolución del conflicto de fondo con el escenario de Ucrania como lugar, contexto de ese conflicto de fondo. Miguel, quiero saber cómo lo ves tú. ¿Para qué se está preparando la OTAN? ¿Se puede ya calificar como un enfrentamiento entre Rusia y la OTAN, una toma de posiciones ante las futuras negociaciones, este futuro armisticio de que hablabas antes? Bueno, es que si nos planteamos realmente de que va a haber un conflicto entre Rusia y la OTAN, vayámonos a la playa a tomar el sol, o sea, porque eso desencadenaría en una guerra nuclear. Entonces, yo eso lo descarto, es decir, pero absolutamente de que va a haber un ataque que vaya a escalar de una manera rápida y que acabe en una guerra nuclear. Vamos a ver, la OTAN al fin de cuentas es una organización que no es homogénea, tengámoslo así, donde no todo el mundo ni aporta lo mismo, ni tiene la misma influencia, ni le dedica los mismos recursos. Es más, una alianza de intereses para hipotéticas situaciones que todo el mundo deseamos que no lleguen, ¿no? Pero que en el caso de que llegasen, sería de 5 actores. El resto estaríamos para ver lo que ocurre, ¿no? Incluyendo los alemanes, es decir, con la potencia económica que son. Entonces, yo personalmente lo único que entiendo es que en todo momento la OTAN lo que ha querido manifestar es, bueno, nos hubiese gustado llevar las líneas hasta la frontera con Rusia. Bueno, pues no podemos. Bueno, pues da igual. Las dejaremos detrás de las líneas con Rusia. Ya para empezar, a los rusos les ha salido la jugada mal porque en la OTAN han entrado Finlandia y Suecia. O sea que, por lo tanto, poca ventaja han tenido. Pero hoy en día da exactamente igual. Y adicionalmente, ¿qué más me da que haya
bases o no bases de la OTAN en Suecia o en Finlandia. Si hay un conflicto, el conflicto va a desencadenar y va a entrar en una situación que yo que sé, es impredecible. Cualquiera que sea capaz de predecir qué puede ocurrir, yo creo que está... Mira, hay un libro, una novela de Ken Follett que acaba con una situación muy desgraciada simplemente por un cúmulo de un error tras otro en una escalada que, como tú has tirado una bomba, yo voy a tirar otra, el otro tira otra y al final... bueno, pues eso es lo que no puede llegar a ocurrir. Yo personalmente creo que buscar así como estratégicamente algo, yo creo que no buscan absolutamente nada. Obviamente no se quería que Rusia llegase hasta Kiev y ocupara Ucrania. Yo creo que eso se ha conseguido, por lo menos en parte. Los ucranianos lo pagan con un trozo de su territorio y dejemos esto en tablas. El ejército ruso ha salido extremadamente debilitado. Bueno, pues ya hemos ganado en ello y dejémoslo aquí. Yo no creo que busquen nada más, ¿eh? Ni por supuesto esas cosas que se dicen de probar armas y cosas extrañas. Te lo dice alguien que del tema de armamento entiendo bastante. Eso de probar armas y tal es una tontería como un piano. Adrián, muy rápido, en un minuto, quiero saber tu opinión de todo lo que se está hablando y sobre todo de estos últimos movimientos de la OTAN, como por ejemplo con este Steadfast Defender, donde, por cierto, un portaaviones británico ayer se cayó de estos ejercicios, ¿eh? Tampoco están saliendo del todo bien de momento. Bueno, los ejercicios son precisamente, de alguna forma, ahora se supone, ¿no?, para probar cuál es la capacidad real, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo desde luego no soy nada optimista. Una razón muy importante para no ser optimista es que si realmente hubiese voluntad de negociación y de rechazar el conflicto a toda costa, tendríamos ya hace tiempo una mesa de negociación. No hay. Bueno, no hay. Evidentemente hay negociaciones ocultas de las que no podemos saber si existen o no existen, pero habría una mesa de negociación abierta y no hay. Y repetidamente se ha comentado los riesgos estratégicos que esto tiene por un lado u otro y no se ha creado una mesa de negociación por lo menos entre Estados Unidos, China, Rusia, ni nada por el estilo. Yo creo que hay una voluntad de confrontación estratégica clave. También es cierto que evidentemente el riesgo de que una confrontación entre la OTAN y Rusia devenga en una guerra nuclear es altísimo, pero ya sabemos cómo empiezan estas cosas. Empiezan, mi movimiento es simplemente defensivo, justificando siempre como movimientos defensivos, por si acaso el otro se mueve, el otro hace otro movimiento, yo hago un movimiento un poco más arriesgado, al final estalla algo que pienso que no va a ir a más y al final, sin darnos cuenta, acaba yendo a más, como pasó con las dos guerras mundiales, ¿no? O sea que yo creo que existe un riesgo clarísimo de confrontación directa entre la OTAN y Rusia, y me temo que ese sector radical, yo os diría que fundamentalmente de la élite económica occidental, está dispuesto a cualquier cosa antes de perder el poder. Pero perdonadme, primero dos cosas. Ninguna guerra se ha acabado con una mesa que conozcamos. De las conocidas, de las últimas que hemos tenido, la más grande, con mucha diferencia. Muy rápido, Miguel, que nos tenemos que ir, ¿eh? Muy rápido. Y acabó de un día para otro. Obviamente eso no fue verdad. Hubo una mesa que nadie conocía. Sí, por eso. Es posible que haya cosas que no conocemos, claro, evidentemente. Bueno, pues esperemos que esto desde luego no vaya más. Lo que no puede ir a más es el programa, porque ya me están por aquí apretando. Así que os doy las gracias a los tres, Ezequiel, Miguel, Adrián. Un placer teneros por aquí. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a todos. Muchas gracias también a los espectadores que nos han acompañado una vez más en el día de hoy. Y un día más les decimos que no se vayan, porque seguimos mirando a la actualidad económica, geopolítica, todas las últimas horas, todo el análisis. No se vayan, porque seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.